favor, le invito para que busque su Biblia conmigo en Lucas, capítulo 6, versos 46 al 49. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, del verso 45 al verso 49. Esa pericopa hermosa, finalizada un capítulo extraordinario de la narración lucana, es donde está contenida nuestra reflexión de esta noche. Gloria a Dios. Joel, protéjate a ver si el aire central está prendido. Ustedes tienen un fresco ahí, pero porque estamos acá arriba nos da calor. Lucas capítulo 6, la palabra del Señor lee así, los versos 46 al 49. A la gloria del Señor Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Algunos cristianos tienen miedo. Vamos a ser más inclusivos. Algunas veces nosotros los cristianos tenemos miedo de utilizar la figura de Jesús como ejemplo para nosotros poder vivir para Dios, para nosotros poder ser mejores cristianos. Queremos utilizar la figura de Jesús en algunas ocasiones como un amuleto para que las cosas nos vayan bien. Queremos utilizar la figura de Jesús o sus enseñanzas como alguna fuerza que puede venir sobre nosotros, de manera que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, el cristianismo está sostenido, como dice el apóstol Pedro, sobre la piedra que desecharon los edificadores, esto es, a saber, Jesucristo. Y nosotras y nosotros, en el siglo XXI donde nos ha tocado vivir, tenemos que retomar las enseñanzas de Jesús. Tenemos que retomar el fundamento del cristianismo y sobre todas las cosas, como plantea el apóstol Pablo en el libro de Romanos, tenemos que utilizar a Jesús como ese modelo ideal al cual nosotros debemos imitar. El mundo, el Puerto Rico del siglo XXI necesita mucho Jesús. Necesita muchos que no solamente se llamen Jesús, sino que anden como Jesús, saluden como Jesús, miren como Jesús, abracen como Jesús y hablen como Jesús. No necesitamos tener miedo en esta hora, en este momento en que nos ha tocado vivir, en ser imitadores de Cristo, como plantea el apóstol Pablo. Si algo necesitamos en el día de hoy, es que ese poder extraordinario que el Espíritu Santo nos da por medio de su palabra, que no es otra cosa que el dibujo, la silueta misma de Jesús en nuestras vidas,
sea más hoy que nunca, como dice el apóstol Pablo, formado en cada uno de nosotros y nosotras, para poder darle al mundo la alternativa que necesita. En segundo lugar, la reflexión de hoy tiene que ver con el fundamento de que Cristo es la única razón por lo siguiente: porque el mundo no tiene alternativas reales para solucionar la crisis permanente en el cual vive. No olvidemos eso. El mundo vivirá en una crisis permanente. Esto no se va a solucionar dentro de 5 o 10 años. Imagínese usted lo siguiente. Hace algunos 8 o 9 años atrás, la ONU planteó que para el 2015 la hambruna del mundo sería erradicada. Pero debido a los problemas en la economía, se redujo en más de un 40% el concepto de la agricultura y de las cosechas en el mundo, atrasando entonces los planes que se tenía para poder liquidar de una vez por todas la hambruna del mundo, es decir, aquellos y aquellas que mueren por falta de alimentación. Y ahora me parece que es para el 2025, algo así, que se tienen los planes, de manera que el hombre o la raza humana pueda liquidar un flagelo que ha venido atormentando a la humanidad por siglos y siglos, que no es otra cosa que la hambruna. El que algunos y algunas puedan comer de más y otros no tengan que comer. Así que ese es un reflejo de la crisis permanente que vive la humanidad. Y la iglesia del Señor, los cristianos y las cristianas, aquellos que han escuchado, aquellos que han gozado de la gracia divina, aquellos que han podido percibir lo que es el evangelio de salvación, debemos entender que el mundo nunca podrá proponer soluciones reales para la humanidad. Vea eso. Aleluya. 2 personas del lago Amor. Ese es mi hermano. El mundo no puede tener alternativas reales, querido. Las alternativas sociales, las alternativas políticas, las alternativas económicas que pueda proponer el mundo no solucionarán una crisis permanente que parte del vacío existencial que el hombre y la mujer tienen. Hemos dicho desde este altar en innumerables ocasiones que el problema principal del hombre y la mujer se llama pecado, que el problema principal del hombre y la mujer es que no tienen a Cristo en su corazón, que el problema principal del hombre y la mujer es que viven de espaldas a Dios y que tratan a ciegas y a tientas vivir en un mundo de oscuridad de frente a la única verdad que para ellos se llama el sumo creador, el Dios todopoderoso, diferentes nombres, pero a la hora de la verdad no logran conseguir esa realidad y esa alternativa a su crisis permanente. Y por otro lado, hay una posibilidad real de que nosotras y nosotros, si descuidamos la proclamación evangélica, si descuidamos la proclamación de que Jesucristo es el fundamento principal, y perdonando la redundancia, fundamental de nuestra vida, podemos sucumbir ante el desastre que vive el mundo. Yo escuchaba y le comentaba a una querida hermana cuando estaba bajándonos del vehículo, llegábamos en la tarde ahorita, y venía escuchando a un predicador excelente, haciendo una exégesis extraordinaria de la palabra. Y él venía precisamente proclamando eso. El mundo necesita que la antorcha del evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo sean proclamadas como verdad única, como verdad absoluta, como verdad cristalina y pristina, para que el mundo pueda salir de su oscuridad y de su error permanente. La iglesia no debe tener miedo en proclamar lo que Jesús dijo. Hay un solo camino que conduce al Padre, y ese
es Jesucristo. Eso yo lo sé, pastor, pero aquí viene lo que Jesús está planteando. Que estas verdades tienen que ser más que sencillamente ideas y conceptos que puedan iluminarnos y que puedan arrojar un poquito de luz a lo que sabemos, a lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Tiene que ser más que eso. Por esa razón, el contexto donde está escrito esto, Lucas recoge en el capítulo 6, el comienzo más o menos del ministerio de Jesús, una oposición férrea. Ya comenzaban a levantarse grupos, ya inclusive Jesús comenzaba a ir directamente en contraoposición de lo que había. Jesús había venido, como establece en los evangelios, a cambiar la realidad perdida de la humanidad. Y él tenía un propósito y una misión: salvar lo que se había perdido. E inclusive, le compartí ahorita a Juan Carlos que leía en la madrugada una exégesis del seminario del Sur Bautista de un estudiante chino sobre este capítulo en particular. Y presentaba que en algunas ocasiones la postura que Jesús va a combatir va a ser digamos en la palabra que de allá del campo donde yo nací, la mezcolanza que tenía el pueblo de Israel en su estilo de vida. Esa teocracia perdida, vacía, que ya no funcionaba. Esa mezcla de religión con lo social, con lo político, que ya no funcionaba. Jesús tiene que romperle el espinazo y presentar una verdad real, y presentar la verdad única para que el hombre y la mujer se le fuera devuelto a la dignidad y pudieran tener relación con Dios y con los demás. Por esa razón, en ese ambiente difícil, en ese ambiente muy único y en ese ambiente donde ya estaban escogidos los 12 apóstoles, donde le seguían posiblemente una multitud entre 2.000 a 8.000 a 9.000 personas, Jesús comienza a romper el espinazo. Jesús comienza a romper los razonamientos. Jesús comienza a plantear una nueva ética, la ética que podrá guiar a los hombres y a las mujeres a través de la eternidad, y no solamente a través de la eternidad, sino a través de los tiempos cambiantes y difíciles que iba a vivir esa misma humanidad. Jesús comienza a plantear algo extraordinario en el verso 49. Esta humanidad puede estar sumamente perdida. Esta humanidad puede inclusive, aquellos que han conocido la gracia y la verdad, pueden inclusive ser destruidos sin querer queriendo, por no entender cuál es el fundamento correcto. Jesús plantea lo siguiente en el verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si vamos al contexto mismo del verso, Jesús le está hablando a los israelitas del momento. Jesús sabía que en el año 70 Israel sería destruido por completo. Las fuerzas romanas acabarían de hacer lo que querían en algunas ocasiones hacer: arrasar con todos los pueblos que se les oponían. Y en ese momento, en el año 70, Israel fue destruido. Se cumplió la promesa, la profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Así fue. Por lo tanto, en el contexto espiritual, que era lo que a Jesús le interesaba, este pueblo estaba en ruinas. Este pueblo no tenía alternativas. Y ante ahora el planteamiento de Jesús: no me llames Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo. Es el planteamiento de esta postura que el pueblo de Israel creía que tenía a Dios agarrado por el mango. Era el romper la postura de una teocracia, como les había dicho ahorita, torcida y derrotada. Era romperle los esquemas religiosos que solamente funcionaban para aquellos que planteaban
sus argumentos teológicos, que lo único que hacían era justificar sus propias obras. Por eso Jesús le llama y le dice a aquellos que le están escuchando: no me llamen Señor, Señor. No exclamen que el Dios de la vida es el que dirige sus vidas, porque no es correcto. Porque tiene que haber una práctica, tiene que haber una internalización de ese fundamento único que va a ser llamado Jesucristo. Hay 34 veces que esa expresión del Kyrios se utiliza en Mateo, 1 en Marcos, 27 en Lucas, y 36 o 39 veces en Juan, haciendo entender la importancia que para el mismo maestro tenía inculcarles a sus oyentes de lo fundamental que era que Dios realmente fuera el que dirigiera sus vidas. ¿Y por qué Jesús entonces rompe con este planteamiento? ¿Por qué Jesús aparente y alegadamente, en una manera posiblemente destemplada, a aquellos que le seguían, les rompe la visión que tenían del Yahvé y del Hashem Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resultado de las vidas, el resultado de lo que se estaba viviendo en el momento, no tenía ninguna conexión con la voluntad extraordinaria de Dios. No tenía ningún resultado excelente, ningún resultado que estuviera contenido en el plan eterno de Dios para con la humanidad. Sencillamente el hombre y la mujer vivían de acuerdo a sus caprichos y a sus interpretaciones. Así que el Dios Todopoderoso no era el Dios real, no era el Dios que les iba a decir a sus discípulos antes de irse: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creen en Dios, creed también en mí. La postura del Dios que se aparecía en ellos, no la postura del Dios que estaba en el templo. Los judíos de ese momento y sus oidores y algunos de sus discípulos no la podían entender. Lo llamaban maestro, lo llamaban Señor, lo llamaban posiblemente el Kyrios, el Todopoderoso, el Soberano, el que lo rige todo, pero realmente ese Dios estaba ausente de la vida y ausente de las decisiones que se tomaban diariamente. Por lo tanto, la contestación para el siglo XXI es entonces llamar al Kyrios, al Señor, no meramente con el intelecto, no meramente con la emoción del sentimiento religioso provocado por un corito bien cantado, no meramente por aquella necesidad que tenemos nosotros, como dicen los antropólogos, los psicólogos y los sociólogos, que el hombre ha inventado la religión, ha inventado la figura de un Dios todopoderoso para satisfacer la necesidad de lo desconocido y de lo trascendente. Llamaremos al Dios Todopoderoso Señor, Señor, porque verdaderamente, sencilla y llanamente, lo que dirige nuestra vida es el Cristo resucitado, el único, el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Jesús establece lo siguiente: hace una parábola y dice: ¿sabes qué? Para que puedas entender el cambio y puedas entender lo fundamental que es tener en el hombre y la mujer el fundamento principal que es Cristo, tienes que obedecer su palabra. Hay un planteamiento de obediencia, hay un planteamiento de sometimiento, hay un planteamiento de no sencillamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Jesús había estado planteando en el sermón de la llanura, que está contenido en los versos 20 en adelante, el cambio completo a la estructura de los valores, de la manera en que los hombres se iban a relacionar con Dios y con ellos mismos. Y por esa razón
Jesús tiene que hacer énfasis en la obediencia a su palabra. Jesús tiene que hacer énfasis en el nosotros aprender a internalizar su palabra. Cuando los hombres y las mujeres internalizan la palabra de Dios, Dios los cambia. Cuando los hombres y las mujeres le permiten que la palabra de Dios entre al corazón y a la mente, la voluntad de Dios comienza a fluir de una manera extraordinaria. Santiago 1:20 al verso 25 dice de la siguiente manera: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Permítanme hacer un rewind y conectar lo que estaba diciendo. Habíamos dicho al principio que no tenemos que tener miedo de que Jesús sea el modelo a seguir. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, en primer lugar hay que escuchar la palabra, hay que ser oidor de la misma, hay que intentar hacer lo que la palabra de Dios dice, porque el Espíritu Santo será el que te dará la fuerza, será el que te dará la capacidad para hacer la palabra de Dios, para ser hacedor de la palabra de Dios. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. De lo contrario, no podemos poner el fundamento. Ya veremos cuál es ese fundamento. De lo contrario, no podremos disfrutar de la ética de Jesucristo en nuestra vida, en una realidad cotidiana. De lo contrario, sencillamente nos miraremos al espejo, escucharemos un buen sermón o un mal sermón y seguiremos siendo los mismos y las mismas. Escucharemos y estaremos buscando en los canales de televisión los predicadores más chéveres, más cool, los que estén de moda. Escúchate este CD que está bien bueno, pero sencillamente en el día de mañana seguiremos tomando las mismas malas decisiones y no haremos la voluntad de Dios. Y seguiremos siendo los mismos y las mismas que caminaremos diciendo Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos manda. Algo extraordinario de la ética de Jesús es que no está contenida en no hagas. Al contrario, está contenida en un hacer constantemente. Está contenida en un planteamiento positivo. Está contenida en la esperanza que Jesús vino a dar al hombre y a la mujer. No está contenida en los no. Si te das cuenta, Santiago va a descubrir que está contenida en la perfecta ley de la libertad. Gloria a Dios. Para que puedas escoger. Cristo no te obliga. El Señor no te obliga a vivir para Él. Te da la oportunidad para que trabajes con tus miedos, con tus desatinos en la vida, con tus malas decisiones. Aún te permite la palabra hacer una reflexión y mirar hacia atrás los errores pasados. No para que te llenes de culpa, sino para que no los vuelvas a cometer. Para que te puedas deleitar en la gracia restauradora del amor y la misericordia del Cristo vivo. Para que puedas restaurar a otros y puedas compartir lo extraordinario de ser amado, de ser recogido, de ser levantado, de ser hecho nueva criatura y poder decirle a otros y a otras, sí, en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, vendrán como ríos, soplarán vientos fuertes, pero el fundamento está firme, no meramente en un planteamiento religioso intelectual, sino que el planteamiento del fundamento está puesto en mi vida porque Él ha obedecido la palabra de Dios. Juan 13:17 establece que el que hace la palabra es bienaventurado, es feliz.
Es chévere hablar de que ustedes mañana van a ser todos ricos y millonarios. Gloria a Dios. ¿Y tú el qué? ¿Tú quieres que siga hablando de eso? Bueno, puede que lo sea, los diezmos los das a Manatí también. Cristo es más que sencillamente el crucifijo que está pendido en una pared de una iglesia. Cristo es más que el pronombre que pueda llevar cualquiera iglesia. Cristo es más, y Jesús es más que sencillamente una buena idea para nosotros poder, un buen pretexto para nosotros poder reunirnos en esta noche. Por eso es que ese fundamento tiene que ser llamado Jesucristo. Por eso es que 1 Corintios 3:11 establece lo siguiente con relación a eso. Establece porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos decir que la humanidad caminará hacia cosas mejores si Cristo no está presente. Yo ato extraordinariamente a aquellos que nos gusta estudiar la historia, los fenómenos más extraordinarios que sucedieron en el siglo XX, que dieron un empujón como nunca antes la humanidad lo había visto. Lo ato extraordinariamente a los avivamientos que ocurrieron a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX. Si en esos avivamientos la humanidad todavía estuviera alumbrándose con vela, todavía tuviéramos monarquías que controlaran el destino suyo y mío. No lo puedes creer, porque ahora ya lo das por sentado. El evangelio de salvación, el fundamento que las diferentes sociedades han puesto, como en el peso que usted lleva en el bolsillo que dice "In God we trust", ha sido lo que ha revolucionado, ha abierto los ojos, ha despertado las conciencias, ha puesto en perspectiva la realidad de la vida a diferentes sociedades en diferentes épocas. Efesios 2, del 19 al 20, dice lo siguiente, hablándole Pablo a la iglesia de Éfeso: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No estamos aquí porque simplemente estamos. Usted no está aquí por casualidad, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ese fundamento es principal, ese fundamento es único. No hay otro, querido. No todos los caminos conducen a Dios. Suena chévere, ¿verdad? Suena como que esto está bueno para todo el mundo, pero no es bíblico. Hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero su fin es camino de muerte. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. ¿Cómo entonces pongo en eso en obra? Porque Cristo yo no me lo puedo llevar para el trabajo. Cristo no puede estar conmigo trabajando en el problema que tengo en casa con mi muchacho. Cristo no tiene la alternativa para la mujer que está siendo maltratada en este momento. ¿Cómo yo lo voy a llevar a Cristo en esta hora allí? ¿Cómo le voy a llevar a Cristo a los muchachos que están en la cárcel? ¿Cómo le voy a llevar a Cristo al que está en el hospitalillo en este momento, utilizando una aguja sucia para poder calmar la sed de su vida? ¿Cómo le llevo a Cristo en esta hora? ¿Cómo le llevo a Cristo? Aquel que con su sabiduría y su intelecto quieren gobernar al mundo. Y en su secreto, queridos y queridas, en su máscara quitada y puesta encima de la coqueta de la casa, y no se lo dice a nadie, pero se lo dice a sí mismo, dice: qué infeliz soy. ¿Cómo le presentamos a ese Cristo fundamento importante de la vida?
Como en el siglo XXI, en una sociedad que está cuesta abajo, en una sociedad que todo lo plantea de manera negativa, en una sociedad donde el río ha llegado y ha destruido los cimientos, valores, fundamentos de cultura, de tradiciones que eran buenos y que ya no existen. ¿Cómo? ¿Cómo restablecemos eso? Es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos que los puertorriqueños sean otra vez hospitalarios, buenos, mansitos, sin ansiedad, bien chévere, humilde? ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde cogemos un papel y le decimos, aquí está, póntele en el bolsillo que eso es bien bueno y mañana saldrás otro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que voy a coger un megáfono, se acuerda? Y nos paramos, ¡Cristo salga! ¿Cómo se explica eso? Si en toda la esquina ya se ha dicho. Si tenemos cuánto canal de televisión hay predicando eso. Si tenemos cuánto tratado existe en el mundo, yo creo que se hace en Puerto Rico. ¿Cómo se hace eso? Jesús comienza a plantearlo en el sermón de la llanura. Y lo hace de una manera que a algunos no les gustó. Comienza a decir, los valores que tiene el mundo no son muy buenos. Y mira lo que Jesús planteó en Lucas 6, del 20 al 26. Jesús planteó lo siguiente: y alzando sus ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Miren lo que un teólogo decía respecto a eso. Para resumir eso, bien sencillo. Él decía lo siguiente: ¿qué quiere decir todos esos versos? Si te propones y aplicas todas tus energías a obtener las cosas que valoran en el mundo, puede que las obtengas, pero eso es todo lo que vas a sacar. Pero si por el contrario te propones y aplicas todas tus energías a ser totalmente leal a Dios y fiel a Cristo, te encontrarás muchos problemas. A los ojos del mundo serás un desgraciado, pero no te perderás la mejor recompensa, que será la felicidad eterna. Nos encontramos frente a frente a una decisión que empieza en la infancia y que no termina hasta el final de la vida. ¿Vas a escoger el camino fácil que produce un placer y un provecho inmediato, o vas a escoger el camino difícil que produce trabajo y hasta sufrimiento a veces? ¿Quieres asir el placer y el provecho momentáneo, o estás dispuesto a fijar tu mirada más allá y a sacrificarlos por un bien mayor? ¿Te vas a concentrar en las recompensas del mundo o en Cristo? Si sigues el camino del mundo, tienes que abandonar los valores de Cristo. Y si emprendes el camino de Cristo, tienes que abandonar los valores del mundo. Así es que nosotros ponemos a Cristo como fundamento de nuestra vida. Entendiendo que los valores del mundo nada pueden hacer provecho. Jesús rompe aquí con la ética de que si las cosas te iban bien, si eras rico pues estabas bendecido, pero si estabas pobre no. Jesús rompe con eso. ¡Auch! Con los que predican eso por ahí, porque están en contraposición con la ética cristiana. Muchas veces en la iglesia nos hemos hecho eco de esas cosas, y a los pobres los vemos como benditos, esos desgraciados pobres, vagos que nunca pueden hacer nada. Y nos vendieron la idea de que si coges cupones eres un vago, si coges cupones no vales nada,
Y por eso quiere decir que nunca vas a echar para adelante. Y por eso totalmente contradecimos la ética cristiana. Ponemos otro fundamento que no es Cristo. Ponemos otra esperanza que no es Cristo. Es una esperanza fatal. Es una esperanza que se va en el aire porque es una esperanza material. Para poner como fundamento a Cristo es cambiar los valores del mundo por los valores del reino. Para poner como fundamento a Cristo y obedeciendo su palabra, es amar a todos. Es que no podemos tener otra ética. Este país anda dividido por las cuatro esquinas. Todos los que quieran un día ir, que el pastor no me oiga, todos los que quieran un día conmigo para Manatí un día, a las 11, se van a disfrutar un espectáculo de cuánto club de carro existe en este país. Aquí hay club hasta de bicicletas viejas. Aquí hay club de bocar, aquí hay club de... Dígame, de cuánta motor existe. Eso es por ahí nada más. Partidos políticos ni se digan. Profesiones ni se digan. Todas las asociaciones, vaya al Departamento de Estado, que hay un día hasta de los piragüeros en este país. Aquí hay una división extraordinaria. Nos encanta estar divididos. Nos fascina. Por lo tanto, si estamos divididos, ¿cómo nos vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a amar, queridos? Toda nuestra acción va conducente a estar divididos. La ética y el fundamento de Cristo es: tienes que amar a todo el mundo con el amor nuevo. ¿Y cuál es ese amor? El amor ágape, que no es otra cosa que el sentimiento de benevolencia al prójimo, no importa quién sea, no importa lo que nos hagan. Tiene que haber una proposición, tiene una disposición tuya y mía de ser amables y de responderle siempre con el bien a todo el mundo. Ese es el fundamento de Cristo. De esa manera le presentamos al mundo. Sí, hay una manera de poner un fundamento extraordinario. En medio del problema, en medio de este huracán que estamos viviendo, hay una manera de poner una zapata extraordinaria, que es la obediencia a su palabra. Y después de esa zapata hay algo extraordinario. Rompemos con los valores del mundo y rompemos con las divisiones y ponemos el fundamento del amor a todo el mundo. Es que eso suena como que bien ideal, pastor. Pues comienza a practicarlo. Comienza saludando a todo el mundo. Aquí en este país usted comienza a saludar a alguien y como que lo mira raro, pero ¿por qué me está saludando? Pues comience a ser un pájaro raro donde quiera que usted esté. Saluda a todo el mundo. Sonríale a todo el mundo. Porque yo no sé cómo usted va a demostrar el amor. Explíqueme de qué manera. Porque por osmosis y por telepatía no existe. Tiene que haber una demostración de amor, de compasión, de misericordia, en el amor ágape. Todas las Biblias que tenemos nosotros en Lucas 6, del 20 al 26, dice: amar a los enemigos. Esa es la manera de poner el fundamento a Cristo. Esa es la manera de ver a Cristo. Esa es la manera de poder palpar a Cristo. Y finalmente, Jesús le está hablando en este sermón a estos amigos y discípulos. Hay unas reglas únicas muy particulares para poder entender al prójimo. Porque es que estamos tan espiritualizados. Queremos llegar al cielo, qué sé yo, con milagros, con magia. Queremos ser cristianos en el cielo. Qué mamey, ¿verdad? Queremos ser cristianos, qué sé yo, donde quiera, menos aquí. Que nos saquen de Puerto Rico y vámonos para allá, para otro lado. Que está mejor la cosa. Ya se encuentra otra cosa peor todavía. Porque es un empeño de nosotros de ser cristianos a nuestra manera. De ser cristianos de una manera que ni sabemos cuál es. Porque nos tenemos que estar inventando. De la manga production, sacando la forma de cómo ser cristiano mañana. La palabra del Señor está ahí, clara, diáfana. Me encanta lo que dice Pedro, es como una antorcha que se pone para alumbrar. Es la palabra que tenemos
hoy, después de todos los siglos, la tenemos dada para que Cristo sea una realidad en nuestra vida. Termino diciendo lo siguiente: el fundamento se dan con reglas únicas que Jesús dio. ¿Cómo cuáles? Tienes que tener buenos maestros de la palabra y ser tú un buen maestro también de la palabra. Eso se encuentra en Lucas 6, 39 al 45, no lo vamos a leer. No te ubiques en las faltas del otro, siempre mirando el problema del otro, y el problema del otro, el problema del otro. No mires más los problemas del otro. Tú también tienes un montón de problemas. No juzgues a los demás. Decía un teólogo que cuando Jesús estaba hablando de esto, Jesús estaba riéndose, porque a él lo estaban juzgando en ese momento. Permite que afloren los frutos de la gente y conócelos por eso. Aprende a ser disciplinado en eso. Utiliza la sabiduría del Espíritu que Dios te da. Por eso el mundo no puede aplicar esto, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero tú sí, yo también. De manera que cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos, tu casa esté firme. Y Jesús dijo, volvemos al planteamiento por favor de Lucas 6 del 45. Y Jesús dijo, dame el verso 46 por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El verso 47. Semejantes al hombre que edificara una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ponte en pie.